Bueno, profesor, hoy le vamos a hablar sobre el decreto legislativo 1436. En este caso, somos el grupo 3, conformados por Ronaldo Miguel Calzado Atanasio, Roxana Chaya Gutiérrez, José Alejandro Sobenes González, Yasmín Casavizca Dueñas y quien les habla, Samir Román Huete. Los principios son la articulación, la centralización normativa, la descentralización operativa, la multianualidad, probidad, responsabilidad fiscal y, por último, la sostenibilidad fiscal. La articulación en la administración financiera del sector público consiste en la coordinación entre los distintos sistemas y entidades que gestionan los recursos públicos, asegurando que trabajen de manera alineada y complementaria. Por ejemplo, en el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también llamado el MTC, ha aprobado un proyecto para construir una carretera en una región del país. Para que esta obra se ejecute de manera eficiente, es necesario que diferentes sistemas y entidades trabajen de manera articulada dentro del marco de la administración financiera del sector público. Ahora pasamos con la centralización normativa, que es un principio que establece que las normas, políticas y procedimientos financieros deben ser dictados por un órgano rector central, generalmente por el MEF. Tiene como objetivo garantizar que todas las entidades públicas sean un mismo marco normativo para el manejo de los recursos del Estado, evitando desorden, corrupción o mala gestión. Por ejemplo, tenemos que el gobierno regional de Cusco necesita ejecutar su presupuesto para la construcción de centros de salud en comunidades rurales. Aunque es un gobierno centralizado en su operación, debe seguir las normas centralizadas dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora pasando para el otro principio, que es la descentralización operativa, tenemos que es un principio que permite que las entidades públicas ejecuten sus funciones y recursos de manera autónoma, pero siempre respetando las normas establecidas por el órgano rector central. Por ejemplo, tenemos que el gobierno del Perú, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar, llamado Caliwarma, busca mejorar la alimentación de los estudiantes de zonas rurales. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión, el MIDIS, coordina el programa a nivel nacional, pero la ejecución operativa está a cargo de los gobiernos regionales y locales. Probidad consiste en que los funcionarios encargados de la administración financiera del sector público actúen con integridad, transparencia y respeto a los valores éticos de la función pública. Esto implica prevenir y evitar cualquier acto de corrupción, asegurando el uso correcto y responsable de los recursos del Estado. Por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Transportes está a cargo de adjudicar un contrato para la construcción de una carretera. Siguiendo ese principio, se debe garantizar que el proceso sea transparente, evaluando las propuestas de manera justa y eligiendo a la empresa con la mejor oferta técnica y económica, sin favorecer a ninguna por intereses personales. Multianualidad. Establece que la gestión de los recursos públicos debe planificarse considerando varios años, asegurando la continuidad de proyectos y el equilibrio fiscal. Eso permite una asignación eficiente del presupuesto alineada con la política fiscal vigente y las proyecciones económicas del país. Por ejemplo, el gobierno de Perú decide construir un nuevo hospital en una región rural para mejorar el acceso a la salud. Como la obra es de gran magnitud, su financiamiento no se realiza en un solo año, sino que se distribuye en varios años, mejor dicho, en 3 años dentro del presupuesto multianual. Responsabilidad fiscal. Consiste en que las políticas públicas se establecen con el compromiso de seguir un manejo fiscal prudente y disciplinado que incluye el estricto cumplimiento del marco macrofiscal con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, el gobierno de Perú decide aumentar la inversión en una infraestructura sin comprometer la estabilidad económica del país. Para ello, antes de aprobar el presupuesto, analiza los ingresos disponibles y evita endeudarse más de lo necesario. La sostenibilidad fiscal es el conjunto de principios, procesos, normas y herramientas mediante los cuales el gobierno garantiza que su nivel de endeudamiento y compromisos financieros se mantenga dentro de los límites sostenibles, asegurando la estabilidad económica a mediano y largo plazo. Su objetivo es evitar déficits excesivos y garantizar que los ingresos públicos
puedan cubrir los gastos sin comprometer el crecimiento económico ni la estabilidad financiera. Como ejemplo es la evaluación de capacidad de pago antes de asumir una nueva deuda, análisis actuarial en el sistema de pensiones y evaluaciones de costos-beneficios en proyectos de inversión. Sistema Nacional de Presupuesto Público. Sistema integrado de entidades, disposiciones normativas y procedimientos que delinean el curso del proceso presupuestario en todas las entidades del sector público, abarcando cada una de sus etapas. Tenemos unas fuentes de financiamiento del presupuesto público, como recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, contribuciones a fondos, donaciones y transferencias, recursos determinados y operaciones oficiales de crédito. Sistema Nacional de Tesorería. Sistema integrado de entidades, disposiciones normativas, metodologías, técnicas y herramientas destinadas a la gestión eficiente de los recursos financieros públicos en las instituciones y organismos del sector estatal, independientemente de su origen de financiamiento y destino de aplicación. Como ente encargado del Sistema Nacional de Tesorería tenemos a la Dirección General de Tesoro Público, que es un órgano rector que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta entidad es responsable de normar, dirigir y supervisar la administración de los fondos públicos, asegurando su correcta utilización conforme a la normativa vigente. Algunas de sus funciones son centralizar y administrar los ingresos y egresos del Tesoro Público y controlar la disposición de fondos públicos. Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Es un sistema integrado de entidades, disposiciones normativas y protocolos operativos destinados a la gestión óptima y estratégica del endeudamiento a largo plazo, superior a un año, en las instituciones y organismos del sector público. Como ejemplo tenemos la emisión y colocación de bonos, adquisición de bienes y servicios a plazos, operaciones de administración de deuda, titulaciones de activos o flujo de recursos. Sistema Nacional de Contabilidad. Es un conjunto de principios, normas, procedimientos, procesos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se lleva a cabo y se evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público. En concordancia con la normativa contable internacional, esto tiene que ser vigente. Como ejemplo, tenemos el Producto Bruto Interno, que es el PBI, la renta nacional, la balanza comercial, el estado de situación financiera y ejecución presupuestaria. Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el SNA, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos e instrumentos destinados a la provisión de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, que es el CAP o el CAP, regulado por el Decreto Legislativo número 1436. Como ejemplo tenemos el momento de desarrollar una obra pública como la construcción de nuevas autopistas. Estos recursos otorgados a la entidad encargada deben ser supervisados para garantizar la mayor eficiencia posible. Esto se lleva a cabo mediante la cadena de abastecimiento público, que es el CAP, que está compuesta por 5 elementos, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de adquisiciones, administración de bienes muebles e inmuebles, supervisión y control de la ejecución contractual y evaluación de desempeño de abastecimiento público. Artículo 14. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Este artículo trata de gestionar o regular la inversión pública, asegurando que los proyectos sean planificados y ejecutados correctamente, y se basa a través de principios y normas y metodologías que permiten la programación. Un ejemplo sobre el artículo 14 tenemos que un gobierno regional quiere construir un hospital. Antes de aprobar la inversión debe pasar por varias fases, lo cual son planificación, evaluación, viabilidad y ejecución y supervisión del proyecto. Artículo 15. Gestión fiscal de los recursos humanos. Este artículo 15 trata sobre controlar y validar los ingresos del personal del sector público, así garantizando la eficiencia y legalidad sostenible mediante la herramienta como la planilla de único pago. Como ejemplo tenemos que el Ministerio de Economía revisa los sueldos de los maestros del sector público a través de la planilla de único pago, así evitando irregularidades o duplicados. Artículo 16. Organización en el nivel descentralizado u operativo. Este artículo trata sobre definir o interactuar las entidades públicas
en la administración financiera. Así permite la emisión para facilitar esta vinculación, así específicamente o especialmente con los gobiernos locales. Como ejemplo tenemos que un municipio pequeño necesita apoyo para mejorar su presupuesto, así como el ministro de Economía emite una orden o norma para ayudarlos a coordinar mejor su administración financiera con el gobierno central.